Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo, Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto aún, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hace años, cuando yo tenía más o menos unos 5 o 6 años, recuerdo que me di un golpe muy fuerte en la mano y me hice daño en la mano derecha. Tuve un problema con los ligamentos y demás y la mano me quedó inutilizada por bastante tiempo. Y yo recuerdo que me vendaron la mano y me pusieron todo el sistema que te ponen para que se te recupere y demás. No recuerdo ya si era vendaje o escayola, pero tenía la mano completamente inmovilizada hasta prácticamente casi el hombro. Y recuerdo cuando llegué al colegio, yo me sentaba siempre con unos compañeros en el pupitre y tengo grabada la imagen, a pesar de que era un niño, de mi maestra en aquel momento, tomó una de las niñas de la clase, me acuerdo todavía, se llamaba Sandra, era muy bajita, era la más bajita de la clase, y puso a Sandra a mi lado. Y Sandra tenía que estar todo el tiempo pendiente de mí. Y tengo una escena grabada en mi mente en la clase de dibujo, en la que nos entregaban unos blocs así grandes con dibujos para colorear. Y yo no podía hacerlo porque como era diestro, con mi mano derecha había quedado inutilizada. Y yo recuerdo que Sandra tenía que hacer su tarea, tenía que colorear su cuaderno y ella tenía que colorear siempre también mi cuaderno. Ella tenía que hacer sus tareas y a la vez también tenía que hacer mis tareas. Preparando este mensaje vino esa escena como un flash a mi mente para, de alguna forma, recordarme cuántas veces hemos tenido personas a nuestro lado que se han puesto en nuestro lugar. Qué importante es que aprendamos a ponernos en el lugar del otro. Y cuando yo pienso en el hecho de ponerme en el lugar de otros, si tengo que buscar el mejor ejemplo es Jesús. La Biblia me habla de esta historia que es una de las historias más conocidas de la Biblia, una de las que más se recurren. Y habla precisamente de un hombre del cual no tenemos mucha información, Barrabás. No sabemos mucho de Barrabás. Lo que sí que nos dice la Biblia es que Barrabás era una persona que por toda la trayectoria que llevaba en su vida merecía estar en el lugar donde estaba. La Biblia menciona 3 delitos que Barrabás comete. Número 1, rebelión o sedición. Número 2, robo, hurto. Número 3, asesinato. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de Barrabás y los 4 dan algún detalle acerca de él. Y en los 4 evangelios puedes encontrar estas características de Barrabás. Barrabás era una persona que estaba provocando una sedición en medio del pueblo, alguien que manifestaba una rebeldía profunda contra el Imperio Romano, una persona que era ladrona porque había vivido su vida robando y por último estaba también acusado de un homicidio. Ahora, no entendemos muy bien, porque la Biblia tampoco da luz acerca de todo esto. Cuando la Biblia habla de que era un ladrón, no sabemos bien, muchas gracias mi amor, no sabemos bien si Barrabás se había dedicado a robar,
a los propios judíos, si Barrabás robaba a los romanos. Tampoco se nos dice si Barrabás había asesinado a un judío o había asesinado a un romano. Lo que se nos dice es que era un rebelde, era un asesino y era un ladrón. Y esos tres cargos le habían llevado al lugar donde él estaba, la cárcel. Tenía ese castigo y era un castigo bien merecido. Pienso que Barrabás creció y desarrolló su vida con el lastre de tener que soportar la invasión del pueblo romano. Los romanos eran personas que colonizaban las diferentes regiones donde ellos llegaban. Ellos llegaban y imponían su ley, ellos imponían su sistema financiero a través de tributos, a través de pagos de impuestos. En ocasiones, la mayoría de las ocasiones, respetaban las creencias del lugar, pero sí que es cierto que subyugaban al pueblo, limitando su libertad. Así que creo que Barrabás, cuando se va desarrollando en la vida, él crece con una profunda aversión hacia los romanos. Él crece con un rechazo hacia los romanos y él trata de alguna manera, de a través de sus propias formas, de sus propios mecanismos, lograr esa libertad de la opresión de los romanos. Él quiere construirse un futuro mejor. Él quiere construirse un destino diferente al que le han condenado. Él no ha hecho nada para merecer la opresión romana. Él no ha hecho nada, ni siquiera para facilitar la opresión romana. Él quiere un destino diferente, él quiere un futuro diferente. Y para eso él utiliza las herramientas, las armas, los caminos, los métodos que él considera oportunos y eficaces según su propio juicio. Pero nos damos cuenta de que ese camino que él toma, de la rebelión, de la sedición, no se ajusta nada al camino del éxito, más bien le conduce a la cárcel. Y cuando nosotros vemos la historia de Barrabás, podemos ver en Barrabás que Barrabás, en el momento en el cual Jesús decide aplicar gracia, aplicar misericordia, Barrabás posiblemente es el ejemplo, el mejor ejemplo de peor persona que podría encontrarse en ese momento en esa sociedad. Lo que yo veo en Barrabás, lo primero que yo veo aquí, es que nosotros también podemos identificarnos con Barrabás. Y a lo mejor me puedes escuchar y decir, bueno, pero yo no soy un rebelde, yo no soy un sedicioso, yo no he provocado ningún tipo de levantamiento contra el gobierno, no soy un anarquista, ni siquiera me he manifestado en mi vida jamás para reivindicar nada. Ni mucho menos soy un ladrón, porque yo nunca he robado nada. Jamás he robado ni una carta, ni un cromo, ni una golosina, nunca he robado nada. Y ni mucho menos se te puede pasar por la cabeza, pastor, de pensar que soy un asesino. Yo no le he quitado la vida a nadie, es más, me considero incluso un amante de la naturaleza, un amante de los animales y ni hormigas piso cuando camino por la calle. Entonces, cuando me hablas, pastor, de poderme identificar con Barrabás, pues no me identifico mucho con Barrabás, porque Barrabás es un rebelde, Barrabás es un asesino y Barrabás es un ladrón. Pero quiero decirte algo, para poder ver el pecado tenemos que ir no a la superficie, sino profundizar en la raíz del pecado. Y cuando vemos al Barrabás que roba, al Barrabás que asesina y al Barrabás que provoca una sedición, un levantamiento, un alzamiento del pueblo, uno tiene que ir más profundo, a la causa, al origen, a la motivación, a lo que provoca eso. Y cuando vamos a la causa, al origen y a la raíz del por qué el hombre peca, en esa raíz, en ese origen, en esa causa, en ese génesis, todos nos podemos identificar. Porque lo que lleva a Barrabás, lo primero, a rebelarse contra el imperio de Roma es un corazón lleno de resentimiento. Lleno de resentimiento hacia aquellos que le han hecho daño. ¿Y cuántos de nosotros a veces permitimos que el resentimiento entre en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros a veces permitimos que por daño que nos han hecho y que por situaciones de dolor que nos han provocado o situaciones en las que hemos percibido rechazo, menosprecio, nuestro corazón se ha llenado de dolor, nuestro corazón se ha llenado de resentimiento y de aversión? Barrabás no tiene un corazón sano. La rebeldía que manifiesta Barrabás es una rebeldía que nace de un dolor por el cual él ha sido golpeado. Nace del dolor, nace del resentimiento, nace de situaciones que ha vivido, que han provocado ese daño en su corazón. La rebeldía es una reacción, un corazón que no está sano, un corazón que está dañado, un corazón herido, siempre va a reaccionar de una manera incorrecta. En el caso de Barrabás reacciona provocando un alzamiento, un levantamiento. Él canalizó toda esa rabia, todo ese resentimiento, toda esa ira,
Todo lo que él sentía hacia los romanos lo canalizó, contagiando a otros de esa rebeldía, de esa aversión, intentando convencer a otros de ese argumento para que se uniesen en su causa. Un corazón rebelde, un corazón que está dañado, un corazón que no está sano, siempre va a tratar de buscar aliados que puedan unirse a esa causa de rebeldía. Nosotros podemos ver en Barrabás un ejemplo de un corazón rebelde que lleva esa rebeldía al punto más extremo. No podemos reaccionar con la gente igual que la gente nos ha tratado a nosotros. La Biblia nos enseña que tal como nosotros queramos ser tratados, debemos tratar a otro, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No somos llamados a pagar con la misma moneda. Jesús dijo, pagad bien por mal. Si tu enemigo te maldice, tú bendice a tu enemigo. Si tu enemigo te daña, tú procura el bien de tu enemigo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por aquellos que os ultrajan. No es la ley del talión, no es el ojo por ojo, diente por diente, no es la ley que nos enseña esta sociedad. Pues tú no me haces bien, pues ahora te vas a enterar. Tú no me saludas, yo no te saludo. Tú no me das nada, yo tampoco te doy nada. Ese es un corazón que está herido. Esas son reacciones de un corazón que no está sano. No es la cultura de Jesús, no es lo que Jesús nos enseñó a nosotros. La forma que tiene de reaccionar Barrabás es pagar mal por mal. Los romanos nos asedian, nosotros vamos a asediarles a ellos. Los romanos abusan de nosotros, nosotros vamos a abusar también. Los romanos nos faltan el respeto, vamos a faltarle el respeto también a nosotros. Vamos a demostrar que somos ingobernables, que somos indomables, que somos independientes. Y eso está dentro del corazón de todo ser humano. Ese punto de rebeldía, ese punto ¿cómo lo diría? De rebeldía, ese punto de auto... Ay, se me ha ido la palabra. Gracias. Ese punto de autosuficiencia está dentro de cada uno de nosotros. El ser humano, podemos ver el gen, la raíz de la rebeldía en el libro del Génesis. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ahí podemos ver ese punto de rebeldía, cómo el hombre le muestra un camino correcto, cómo Dios muestra al hombre un camino correcto, pero el hombre decide tomar un camino completamente contrario, haciendo uso de su propia autosuficiencia. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros pagamos mal por mal, lo que vamos a acarrear sobre nosotros es precisamente lo que dice la Biblia, el que a hierro mata, a hierro muere. Por lo tanto, tenemos que entender, Barrabás manifiesta esa rebeldía. Y esa rebeldía que manifiesta Barrabás, ¿a dónde le lleva? Le lleva a la cárcel. Número 2, el hurto, el robo. Cuando pensamos en robar, alguno dice, bueno, pero, pastor, yo nunca he robado. Vale, el tema de la rebeldía, ese punto de rebeldía hacia Dios, a veces, ese punto de a veces decir que bueno, que Dios haga, pero yo hago mi camino. Bueno, eso, pues a veces no siempre hacemos la manera contraria, pero robar. Cuando una persona roba, ¿en qué está pensando? Dilo bien fuerte, Fran. En sí mismo. Una persona que roba está buscando todos los medios que puede, todos los mecanismos que puede para su autosatisfacción, para su propia satisfacción. Una persona que roba un banco, ¿en qué está pensando? ¿En ser como Robin Hood, coger el dinero y dárselo a los pobres? No. Una persona que roba un banco, sí, a lo mejor reparte mucho dinero a los pobres después, pero es como cuando hablan del famoso narcotraficante Pablo Escobar, que dicen, oh, pero es que claro, tenía a todo el mundo comprado porque daba mucho dinero a los pobres. Sí que él no vivía precisamente en una choza. O sea, no es así. Entonces, no existe porque el egoísmo forma parte de nuestra naturaleza humana. Egoístas fueron Adán y Eva cuando Dios les dijo, podéis comer de todos los frutos que tenéis en el Edén. Es decir, había cientos de árboles, si no miles, no sabemos, pero había abundancia para ellos. Y Dios les dijo, podéis comer del que queráis. ¿Tenían libertad? Por supuesto que tenían libertad, pero una libertad limitada. Nosotros queremos libertad ilimitada. Y eso está dentro de nuestra naturaleza. Si tú le dices a un niño, le pones 3 vasos y le dices, puedes coger cualquiera menos este, ¿cuál va a coger? El que le prohíbes. Porque nuestra tendencia es a rebelarnos contra las normas. Tú puedes tener toda la libertad del mundo, pero en cuanto se te dice algo que no te gusta, ahí salta tu naturaleza egoísta. Puedes comer de todos los árboles, pero cuando te dicen no comas de este, ahí salta la naturaleza egoísta. Porque todos tenemos eso en nuestra propia naturaleza humana. Adán y Eva podían comer de todos los árboles, pero no comas de este. ¿Qué hicieron? ¿A dónde se fueron? A ese, a comer. ¿Por qué? Porque ellos, con su motivación de querer ser mejores,
de creer saber lo que era más conveniente para ellos, tomaron el camino equivocado. ¿Para qué? Para autosatisfacerse. Una persona que roba no está pensando en el bien del otro. Una persona que roba no se está poniendo en el lugar del otro, no está poniéndose en los zapatos del otro, le da completamente igual, solamente piensa en su propia satisfacción. El viernes, ayer por la noche, antes de ayer por la noche, después del culto extraordinario que tuvimos de niños, que ya lo dije el viernes, pero quiero volver a aprovechar para felicitar a todas las maestras y los maestros y toda la gente que trabajó y aquellos que estuvieron colaborando, que estuvieron trabajando con mucha fuerza y con mucho entusiasmo para ese maravilloso culto. Después de ese culto, estuve hablando con un matrimonio que le rompieron el cristal del coche. Apenas a unos metros de aquí, no suelen venir a la iglesia, vinieron de visita y les rompieron el cristal del coche y les revolvieron y les robaron varias cosas. Y nadie pensó, una pareja de ancianos, y el ladrón cuando rompió el cristal no pensó en el daño que iba a ocasionar al vehículo, no pensó en las pertenencias, no pensó en si esa persona tiene, si no tiene, le da completamente igual. Cuando una persona roba, no piensa en el bien del otro, sino que piensa en su propia autosatisfacción, en conseguir lo que quiero a cualquier precio. Me da igual el precio que tengan que pagar, yo quiero esto y no me importa lo que tengan que pagar para conseguirlo. Cuando nosotros nos volvemos egoístas, no medimos el costo de nuestras decisiones. Una persona egoísta no mide el costo de sus propias decisiones. Toma sus decisiones y no mide las consecuencias o cuánto va a costar a cualquier precio. Como suele decir el famoso dicho, esté yo caliente, ríase la gente. ¿Escuchas ese dicho alguna vez o no? Ande yo caliente, ríase la gente. Es decir, me da igual lo que la gente piensa, me da igual lo que la gente opine. Mientras yo tenga lo que yo quiero, mientras yo esté cómodo, mientras a mí me haga bien, me da igual lo que la gente piensa. Ese es el origen, esa es la raíz de una persona que roba. Una persona que roba no tiene en consideración a nadie, no se pone los zapatos de nadie. ¿Sabes una cosa? De vez en cuando va muy bien ponerse los zapatos de los demás. Deberíamos de practicar un poquito más el ponernos en el lugar de otro. En lugar de pensar solamente en nosotros, en nuestro beneficio, en lo que a mí. ¿Por qué no hacemos un alto en el camino y decimos, bueno, voy a tratar de ponerme los pies del otro? Voy a tratar de todo lo que esta persona está haciendo por mí, o lo que esta persona está pasando, o lo que esta persona está viviendo. Cuando hacemos el ejercicio de ponernos en los zapatos del otro, a veces nuestra realidad, nuestra visión de la realidad puede cambiar y de pronto podemos apreciar una connotación un poquito más realista de lo que estamos viviendo. Y hay cosas que no haríamos si nos pusiésemos más en los zapatos de otro. Hay cosas que no diríamos, palabras que no diríamos si pensásemos en qué puede provocar esas palabras en la vida de otro. Hay acciones que no tomaríamos, gestos, acciones, decisiones, palabras, cosas que no haríamos si nos detuviésemos y pensásemos qué va a provocar eso en esa persona, qué va a pensar esa persona, cómo le va a afectar a esa persona, pero nos da igual, porque pensamos en nosotros. A mí me da igual, mientras yo digo lo que pienso, y como digo lo que pienso, me da igual si te cae bien o te cae mal, si te llene, me da igual, pero yo digo lo que pienso, yo soy transparente, esto es lo que hay, y me da igual. Y eso es un egoísmo, eso es un espíritu que no tiene nada que ver con el espíritu de Cristo, nada que ver. Nada que ver, porque lejos de traer vida, esa actitud lo que trae precisamente es todo lo contrario, trae muerte y daña y hace daño. Barrabás es un ladrón. Y uno puede decir, bueno, pastor, pero ¿y el asesino? Ya me puedo identificar con esto, como que a veces uno no me pongo los zapatos de los demás, pero ¿y el tema de matar a alguien? Yo no he matado nunca a nadie. Podríamos decir que este calificativo es demasiado fuerte para nosotros porque hasta donde nosotros sabemos, salvo que alguien tenga un pasado oculto y se haya cambiado de identidad, no existen asesinos entre nosotros. Pero los seres humanos, tal y como somos, en nuestra naturaleza también está el quitar a Dios de en medio muchas veces. Y a veces nos pasa como expresó el filósofo Nietzsche, que anteriormente Hegel y Dostoyevsky también dijeron, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Dios ha muerto, sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Nietzsche dijo eso precisamente para explicar que el ser humano, de alguna forma, ha renegado de todo principio moral, cuestiona absolutamente todo. En aquel momento lo único que mantenía ciertos valores morales en la sociedad era el cristianismo. Pero cuando Nietzsche observa cómo el mundo se está manejando, cómo los seres humanos se manejan en sus decisiones, solamente velando por sus propios intereses, él dice, el ser humano ha acabado matando a Dios, la única fuente moral
que podía traer cierto equilibrio a la hora de tomar decisiones, Dios ha acabado matando al hombre. Y dice, no solamente el hombre ha matado a Dios, sino que yo también me incluyo. Dice la Biblia que todos pecamos y todos por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando pensamos en el Jesús crucificado, normalmente pensamos, qué malos que fueron los soldados romanos que mataron a Jesús. Y si me apuras, qué malos fueron los judíos, porque los judíos fueron los que decidieron que fuese Jesús a la cruz. No, a esa cruz, nosotros mandamos a Jesús a esa cruz, todos nosotros mandamos a Jesús a la cruz, cada uno de nosotros. No solamente fueron los romanos, no fueron los judíos, ni siquiera solamente fueron los seres humanos de aquella época, todo ser humano ha mandado a Jesús a la cruz del Calvario, porque con nuestras acciones hicimos necesario que Jesús fuese a la cruz del Calvario. Fueron nuestras acciones lo que hizo necesario el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabes una cosa? Hay personas que piensan que son buenas. Hay personas que piensan que son buenas, que nunca ha hecho mal a nadie, pero en el momento en el que tú no consideras al otro y anulas el espacio de libertad de otra persona, es como si le estuvieses matando. Y cuando se trata de Dios, ¿cuántas veces nosotros contamos con Dios para tomar nuestras decisiones? ¿Qué espacio tiene Dios en nuestro día a día? Porque a veces vivimos como si Dios estuviese muerto, y entiéndame bien lo que le voy a decir. Un Dios vivo no se le celebra solamente el domingo en el culto o el martes en la oración o el viernes. A un Dios vivo se le celebra cada día a través de nuestras decisiones, de nuestra forma de vivir. El cristianismo es una forma de vida, no es un rito religioso, ni siquiera es una tendencia temporal que me viene dada por la tradición de mi familia o de la cultura en la que yo me he criado. El cristianismo es una forma de vida. Tu manera de vivir refleja si Dios para ti está vivo o está muerto. ¿Me estás siguiendo? Y lo que estoy diciendo puede sonar fuerte, puede sonar demoledor para algunas personas, pero a veces en nuestra manera de vivir lo que manifestamos no es a un Dios vivo, es a un Dios muerto. Sino que Dios simplemente es un concepto, Dios es una línea moral que me impide hacer una cosa o hacer otra, pero no forma parte de mi día a día, no forma parte de mis decisiones, no forma parte de mis proyectos, no forma parte de mis planes, no le tengo en consideración todos los días. Y para mí, cuando una persona está muerta es cuando no tengo ningún tipo de relación con ella. ¿Has escuchado a esa gente que se enfada con un primo, con un tío, con un hermano, con un vecino, con un amigo, con un familiar y le dice, para mí, a partir de ahora estás muerto? ¿Qué hace? ¿Le clava un cuchillo y le quita la vida? No, corta la relación. Corta la relación. Cuando la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la Biblia no dice que no respirábamos, que no teníamos vida. Lo que la Biblia dice que estábamos separados de Dios. La muerte en la Biblia es separación de Dios. Cuando la Biblia habla de la muerte eterna, no es que vamos a desaparecer eternamente del cosmos, no. La Biblia dice que nuestra alma es eterna, significa que tú nunca te vas a morir espiritualmente. Cuando habla de la muerte eterna, habla de una separación eterna de Dios. Y esa es la peor condenación que un ser humano puede tener, estar por la eternidad separado de Dios, sin posibilidad de unirse a Dios. Y si tú caminas en pecado y estás viviendo lejos de Dios, lo que te espera es la separación eterna de Dios, la muerte eterna. Y hay muchas personas que caminan en su vida separadas de Dios. Y separamos a veces a Dios de nuestras actitudes. Separamos a Dios de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de reaccionar. Separamos a Dios de nuestra forma de proceder. Y a Dios le damos o no le damos, y si le damos algo, un espacio chiquitito. O solamente nos acordamos de Dios como el famoso refrán, que hoy estoy refranero. Solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y solamente nos acordamos de Dios en determinados momentos. Me va mal, estoy en un momento tan difícil donde necesito que Dios haga algo en mi vida. Voy a ayunar. Ahí sí, ayunamos para que Dios nos conceda lo que queremos, pero no ayunamos simplemente para disfrutar de su presencia. Oramos a Dios para que Dios responda a una situación, pero no simplemente pasamos tiempo con Él por simplemente disfrutar de su presencia. Nos acordamos de Dios solamente cuando nos conviene. Y eso no es tener una relación con un Dios vivo. Un Dios vivo es un Dios que te habla, un Dios que te trata, un Dios que tiene poder sobre tu vida, un Dios que tiene el señorío sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tus pensamientos, sobre todo lo que tú eres. Por lo tanto, yo puedo ver en Barrabás 3 cosas importantes. La primera, un corazón rebelde, un corazón que hace lo que le da la gana, que toma sus propios caminos, toma sus propias decisiones a espaldas, creyendo que es el mejor camino. Dice la Biblia en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parece que están bien, pero su fin es camino de muerte. Número 2, como te he repetido, un corazón que está lleno de egoísmo, que no piensa en los demás.
Y número 3, un corazón alejado de Dios. Por lo tanto, todo ese tipo de maneras de proceder, ¿a dónde me van a conducir? Me van a conducir a la cárcel y me van a conducir con razón, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Nuestra manera de reaccionar nos va a llevar a lugares muy alejados de lo que nosotros esperamos que va a ser así. Nosotros podemos pensar que nuestro método es el mejor, que nuestra estrategia es la mejor, pero al final el resultado determinará si nosotros hemos hecho las cosas bien o mal. El fruto de nuestras acciones revela cómo está nuestro corazón. Nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, eso revela lo que está en el corazón. No necesitamos profundizar en el corazón, simplemente hay que mirar acciones, ver el resultado. Jesús dijo, cuando los discípulos dijeron, bueno, pero ¿cómo sabremos quién es quién? ¿Cómo sabremos lo que hay dentro de la gente? Los discípulos estaban preocupados porque veían al Maestro que a través del Espíritu de Dios podía discernir el corazón del ser humano. Y ellos decían, nosotros no somos Dios, no podemos leer el corazón de la gente. Y si yo no puedo leer el corazón de la gente, esto genera inseguridad en mi vida, porque yo cómo voy a saber si me están engañando o no me están engañando. ¡Ay, qué frustrante que es eso! ¿Cómo voy a saber si la persona que tengo delante es honesta o no es honesta, es íntegra o no es íntegra? ¿Cómo voy a saber si me va a ir bien o me va a ir mal? ¿Cómo voy a saber quién es quién en este tiempo? Jesús dijo, tranquilo, no sois llamados a bucear en el corazón de la gente, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es el fruto? La manifestación de la identidad del árbol. La manifestación de la identidad del árbol. Hay árboles que se parecen entre sí mucho, pero hasta que no da fruto no manifiesta lo que es o lo que no es. Existen naranjos dulces y naranjos amargos. ¿Tú eres capaz de distinguir un naranjo dulce de un amargo? Si eres capaz de distinguirlo, eres un crack, porque son iguales. Solamente sabes cuándo un naranjo es dulce y cuándo es amargo, cuando pruebas el ¿qué? El fruto. El fruto. Cuando pruebas el fruto, entonces te das cuenta de si el naranjo... El primer año que yo llegué a Sevilla, en mi jardín, en mi patio, tenemos un naranjo bien grande. El primer año dio naranjas. Yo no me atreví a probarlas, porque cuando fuimos a alquilar la casa donde vivimos, el muchacho que nos guió en el proceso me dijo, todos los naranjos que hay aquí... Digo, ¿cuántos naranjos hay aquí? No, todos son amargos. Durante un año yo no probé las naranjas. Al año siguiente dije, ¡easy! Y probé una naranja y estaba súper dulce. Entonces descubrí que mi naranjo da naranjas dulces y fuera da naranjas amargas. Entonces, tú no descubres cuándo algo es algo hasta que tú no ves y compruebas el fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto de la vida que Barrabás ha llevado? La cárcel. Y le va a llevar no solamente a la cárcel, sino que no es una persona que va a estar con cadena perpetua, porque las leyes de antes no son como las leyes de ahora, aunque algunas leyes de ahora... Las leyes de antes no son como ahora. Las leyes de antes, él tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Barrabás iba a morir. A Barrabás no lo iba a librar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque la consecuencia de sus decisiones le había llevado a ese punto, a un destino sentenciado. Nosotros dijimos que este año es un año de nuevos caminos. Y cuando hablamos de nuevos caminos, esa palabra, esa frase o esa expresión, es una expresión que está cargada de esperanza para las personas que han iniciado el año con un rumbo marcado y que desean un cambio de rumbo, pero no saben cómo encontrar un cambio de rumbo diferente. Vivimos etapas en nuestra vida donde sentimos que estamos metidos dentro de una vorágine de la que no podemos salir. Es como si alguien nos agarrase, nos metiese dentro de un coche, nos amarrase el cinturón, no pudiésemos quitarnos el cinturón y alguien pisase el acelerador y nos llevasen cuesta abajo y no pudiésemos hacer nada para salir del coche, sino que estamos metidos en un coche que va sin frenos y va rumbo a un destino fatal para nosotros. A veces sentimos en nuestra vida que hay etapas donde nos sentimos así. Hay etapas donde parece que alguien nos ha metido dentro de una bola que da vueltas y que nos conduce a un destino que nadie puede cambiar, nadie puede variar. Y cuando escuchamos una palabra como esta, nuevos caminos, y de pronto escuchamos de parte de Dios que Dios tiene la capacidad y la posibilidad de darnos algo completamente diferente, un rumbo distinto, un camino nuevo, nuestro corazón se llena de esperanza. Yo quiero que tú pienses por un momento si crees que Barrabás tenía algún tipo de esperanza. ¿Tú crees que Barrabás tenía alguna mínima oportunidad de salir de la cárcel? ¿Tú crees que Barrabás tenía el más mínimo ápice de esperanza de librarse de la muerte? Ninguno. Ninguno.
porque no ha sido apresado por error. Es una persona que acumula varios cargos. La Biblia dice que Dios tomó el acta que estaba redactada en nuestra contra. Eso significa que todos nuestros pecados han sido contabilizados delante de Dios. Por supuesto que Dios no se acuerda de nuestros pecados una vez que nosotros nos arrepentimos de ellos, pero nosotros un día tendremos que rendir cuentas delante del Dios Todopoderoso que es santo, y nuestra vida será pesada en balanza. Todas nuestras obras verán la luz delante de los ojos del gran Yo Soy. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, todo será puesto, será expuesto delante de aquel que todo lo ve. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios antes de recibir la gracia y la misericordia, lo que nos impide acercarnos a Dios es un acta llena de pecados que nos impiden el acceso a Dios y que justifican el castigo de Dios sobre nosotros. Cada pecado que nosotros hemos cometido y cometemos merece justamente un castigo. No pienses que tus pecados de ahora no obtienen castigo. No, tus pecados de ahora sí que obtienen castigos. Lo que pasa es que el castigo ya fue ejecutado hace 2000 años. Pero alguien pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos nosotros hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte, y ese pecado nos aleja, nos quita la posibilidad de acercarnos ni lo más mínimo a un Dios que es santo, que en naturaleza no puede coexistir con el pecado, porque es imposible que un Dios santo pueda habitar en pecado. Y eso es una realidad que no podemos escapar. Por lo tanto, igual que Barrabás, ninguno de nosotros tendría por qué albergar la mínima esperanza de poderse librar de una sentencia segura. Lo mismo que te digo, que nadie puede cambiar su camino espiritual por sí mismo. Tú no puedes determinar o atraer o provocar nuevos caminos en tu vida por ti mismo. Yo quiero un cambio, muy bien, lo hemos dicho hasta la saciedad. Tú puedes cambiar lo externo, puedes incluso cambiar de actitud, intentar provocar cosas en tu vida, pero solamente un nuevo camino viene dado cuando Dios interviene. Y cuando Dios interviene en momentos de gracia, en momentos de oportunidad, se abrió una ventana de gracia, se abrió una ventana de oportunidad para Barrabás, porque él se levantó un día por la mañana en su celda bajo esa condenación de muerte, y de pronto ese día le cambió la vida para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a la misma cárcel donde estaba Barrabás. Fue el Dios santo, el Dios puro, el Dios sin mancha, sin pecado, que decidió no romper las cadenas de Barrabás, no abrir las puertas de la cárcel, sino meterse dentro de la cárcel donde estaba Barrabás. Jesús se acercó a esa cárcel. La Biblia dice que los romanos, y antes que los romanos, los griegos, en la antigua Grecia, en Roma, y como Judea en ese momento era parte del Imperio Romano, estaba bajo el Imperio Romano, había una costumbre que habían impuesto las autoridades, y es que las festividades más importantes, el emperador o los gobernadores, o en este caso Pilato, que era un procurador, soltaban a un preso que el propio pueblo demandaba. Y es interesante y importante que tú consideres bien el contexto de esta historia para que puedas entender la magnitud de todo lo que pasa en este momento. ¿Cómo se cumple la escritura? Porque la Biblia dice que la mujer de Pilato, Claudia, ella tiene sueños por la noche. Y en sueños le es revelado que Jesús no debería de estar siendo condenado. Escucha, se le revela la inocencia de Jesús al impío. Se le revela la inocencia de Jesús al gentil. Hasta aquellos que no temen de Dios ven la justicia en la forma de vivir de Jesús. Hasta aquellos que no conocen la ley de Dios, cuando miran a Jesús, fíjate, el testimonio de santidad, de pureza, de limpieza y de integridad del Cordero de Dios quedó resaltado incluso hasta delante de los ojos de los más impíos. Porque alguno puede decir, bueno, sí, los judíos vieron que no tenía pecado. No, los romanos también vieron que era justo. El propio centurión, cuando estaba a los pies de la cruz, dijo, este hombre era más que un hombre, era el Hijo de Dios.
Y esta mujer se levanta por la mañana y le habla a su esposo, le dice, no tengas nada que ver con este hombre, se te van a manchar las manos de sangre inocente. Si queda algo de dignidad en ti, no lo condenes. Y Pilato está tratando de alguna manera de buscar una solución. Pilato es una persona que históricamente es muy interesante de estudiar. Hay más datos de Pilato que de Barrabás. Pero Pilato era una persona que era muy conocido por ser una persona que no le gustaban los tumultos, ni le gustaba el jaleo. Dicen los escritos que él tenía una especie de grupo, como de una panda de matones, de mafiosos, que cuando habían momentos de tumulto y revuelo entre la multitud, ellos se disfrazaban, se vestían como los judíos, se mezclaban entre la multitud y se liaban a dar puñaladas para disuadir a la multitud. Ese era Pilato y su gente. No le gustaba el tumulto, no le gustaba el desorden, no le gustaba los alzamientos. Él quería mantener todo en control. ¿Por qué? Porque tenía que rendir cuentas a César. Y si César veía que Pilato no era capaz de mantener el control de una región, Pilato podía incluso pagar por su vida. Así que él no le interesaba complicarse la vida. No le interesaba complicarse. Entonces él estaba mirando de qué manera legalmente él podía librar a Jesús sin alterar a los propios dirigentes judíos. Ojo, a los líderes judíos. Lo que a Pilato le preocupaba eran los dirigentes judíos, el Sanedrín, los fariseos. ¿Por qué? Porque Pilato lo que pensaba es que el propio pueblo amaba a Jesús. ¿Cuál fue la acusación de los judíos? La acusación de los judíos contra Jesús era muy simple. Este hombre se cree el rey, se cree el Mesías y el pueblo le sigue. Entonces el mensaje que recibe Pilato es: los judíos, el pueblo, siguen a este Jesús, aman a este Jesús, y los líderes fariseos no lo quieren. ¿Cómo yo puedo hacer? Se acuerda de la festividad, es Pascua. Y como es Pascua, una fiesta más importante, dice, bueno, la ley y la costumbre dice que yo puedo soltaros un preso. Y lo que hace es buscar el peor de los presos que hay, que se llama Barrabás. Busca el peor de los presos. Y cuando busca el peor de los presos, lo pone delante de la multitud. Y después pone a Jesús. ¿Qué es lo que está esperando Pilato en ese momento? Pilato está convencido de que como el pueblo ama a Jesús, porque horas antes lo ha recibido con palmas, montado en un pollino, y le han gritado Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas, lo van a liberar y yo me quito el problema, porque como el propio pueblo lo ha pedido, los judíos fariseos no me van a poder hacer nada, me van a dejar tranquilo. Pero la Biblia dice que los propios líderes del Sanedrín incitaron al pueblo a que pidiesen a Barrabás. Hay un antiguo Nuevo Testamento que se descubrió en el año 1892 en un convento en Santa Catalina, cerca del monte Sinaí. Y cuando relata este episodio es interesante porque cuando habla de las palabras de Pilato, no solamente este documento antiguo y probado, sino muchos historiadores dicen que el auténtico nombre de Barrabás es Jesús también. Jesús y Jesús, dos Jesús delante de la multitud. Y este documento dice que cuando de pronto Pilato pone a Barrabás y pone a Jesús, este documento dice que Pilato dijo, ¿a quién queréis que os suelte? A Jesús Bar Abba, porque Barrabás significa hijo de Abba. A Jesús, el hijo de Abba, el hijo del Padre, o a Jesús, el llamado Mesías, o llamado el Cristo. Así que de pronto la multitud tiene a dos Jesús. Tiene a Jesús llamado Barrabás, el hijo de Abba, y tiene a Jesús llamado el Cristo, llamado el Mesías. Y la multitud comienza a gritar como loca, con los ojos inyectados en sangre, gritando, queremos a Barrabás. Y es muy interesante porque Barrabás había sido acusado por el mismo delito que Jesús había sido acusado. Barrabás había sido acusado de sedición. Barrabás se había alzado como un caudillo, como un Mesías, como un líder por encima de todos los judíos, pidiendo a los judíos que le siguiesen contra el imperio de Roma. Y los propios del Sanedrín, cuando acusan a Jesús, le dicen lo mismo. Este hombre se autodetermina el Hijo de Dios, se autodetermina el Mesías, y el pueblo le quiere seguir. Y ten cuidado, Pilato, porque no te conviene que el pueblo se alce contra Roma. Y es interesantísimo ver cómo, buscando al peor de los criminales,
Jesús recibe la condena que pesaba sobre ese criminal, con la diferencia de que Jesús era inocente. Y esto te ilustra de una manera muy gráfica y muy clara de que todo lo que tú y yo hemos hecho y la condena justa que hemos recibido o que deberíamos recibir por todo lo que hemos hecho, Jesús siendo inocente cargó exactamente sobre sí por los mismos cargos que tú y yo fuimos acusados. Tú y yo fuimos juzgados delante del Padre y fuimos hallados culpables, pero antes de que se dictase sentencia, Jesús decidió venir. Y puedes imaginar por un momento la escena, quiero ir terminando. Janice, ayúdame un momentito con el piano. Puedes imaginar un momento la escena cuando de pronto el pueblo está gritando, desenfrenado, loco, pidiendo que suelten a Barrabás. ¿Puedes imaginar por un momento lo que pasaría por la mente de Barrabás en ese momento? Porque aun cuando estaba en la cárcel le dijeron, mira, ¿te acuerdas de la fiesta que hay para soltar a un preso? Pues quieren que vayas, te van a poner y van a decidir si sueltan a Jesús o te sueltan a ti. ¿Tú qué crees que pensaría Barrabás en ese momento? Me van a elegir a mí. ¿Crees que pensaría eso? Barrabás estaba en la cárcel, Barrabás había escuchado cómo el pueblo había recibido a Jesús. ¿Tú qué crees? ¿Que Barrabás no sabía quién era Jesús de Nazaret? Claro que sabía quién era Jesús de Nazaret. Por supuesto que sabía quién era Jesús de Nazaret. Y sabía que su bondad, comparada con la bondad de Jesús, no hay nada que hacer. Sabía que todo lo bueno que él se crea, comparado con cómo es Jesús, no hay nada que hacer. ¿Te consideras bueno? Comparado con Jesús, ¿cómo eres? No, pastor, pero yo no me considero que tenga un corazón mal, no me considero que tenga malas motivaciones, no me considero que esté haciendo las cosas tan mal, no me considero que yo necesite... Sí, si te comparas con la gente que tienes a tu alrededor, a lo mejor aciertas, a lo mejor no, porque solo conoce Dios el corazón. Pero ¿y si comparas tu corazón con el corazón de Jesús? Porque ¿sabes una cosa? Esto no se trata de ser ejemplos, de seguir los ejemplos de los demás. Entiéndase, esto no se trata de que aquí venimos para enseñar acerca de un ser humano para que tú seas como él. Se trata de ser como Jesús. Se trata de que la Biblia nos pone a Jesús como modelo. Entonces, si hay algo que cambiar en nuestra vida, el modelo hacia el cual debemos caminar para ese cambio debe de ser Jesús. Si tú no entiendes que necesitas nada, tienes un problema muy grande, pero muy grande. Ahora, si tu corazón es comparado con el corazón de Jesús, ¿quién gana? Te pregunto, ¿tienes alguna posibilidad de librarte? Por eso Barrabás, cuando iba caminando con las cadenas tal vez hacia la plataforma desde la cual iba a ser presentado al pueblo junto con Jesús, iba caminando y dando por hecho que su vida estaba terminada, que nadie le iba a dar una oportunidad, que eso era imposible. Como a veces pensamos que es imposible que las cosas cambien. Como a veces pensamos que es imposible que alguien se meta dentro del coche que va sin frenos y me quite el cinturón de seguridad y me saque fuera y que el coche se estrelle y de pronto yo tenga una nueva oportunidad. Como a veces pensamos que es imposible que cambie mi destino, aun cuando creo que está sentenciado a eso y que nada ni nadie lo va a parar. A veces pensamos que es imposible, que no tenemos ni la más mínima oportunidad, porque humanamente no se dan las oportunidades. Humanamente no se dan las condiciones para que yo decir que llego a tener una mínima oportunidad. ¿Sabes una cosa? El Evangelio es tan maravilloso, es tan extraordinario, porque humanamente no existía ni existe absolutamente ni una sola mínima oportunidad de que tú y yo cambiásemos nuestro destino eterno. Ni una sola. El que entiende esto entiende el Evangelio. El que entiende esto entiende el Evangelio. El verdadero arrepentimiento viene cuando una persona entiende que no había absolutamente ninguna posibilidad de perdón para nosotros. Que no podíamos hacer absolutamente nada para cambiar nuestro destino, pero absolutamente nada. Pero las obras, pero yo soy muy bueno. Yo hago cosas muy buenas. Yo me porto muy bien. Yo no le fallo a nadie, yo no hago daño a nadie. Isaías 64:4 dice que nuestras buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿Te digo lo que es?
el paño que utilizaban las mujeres para limpiarse de su menstruación. Así son nuestras buenas obras delante de Dios. Entonces, cuando llega Barrabás delante y Pilato dice: ¿a quién queréis que os suelte? Ahí habían, quién sabe, digo, y ahora sí, permitidme que entre en el terreno de la especulación para apoyar algo que quiero decir, que no va a variar nada la esencia de lo que la Biblia dice. Puede que incluso en medio de esa multitud hubiesen familiares de la persona que Barrabás mató. ¿Quién sabe? Tal vez. Si mató a un soldado romano, puede que hubiesen compañeros ahí que estaban mirando cómo indignados le querían salvar la vida al asesino de su compañero. A lo mejor mató a un judío y a lo mejor estaban los padres de ese judío ahí entre la multitud, viendo cómo estaban soltando al asesino de su hijo, cómo estaban liberando al asesino de su hijo. A lo mejor ahí estaba la esposa del que había matado, o a lo mejor fue una mujer y estaba el marido. No sabemos. Pero ¿y si estaban los familiares ahí, contemplando cómo estaban dejando libre a ese asesino? ¿Y si estaba ahí esa gente que había sido víctima una y otra vez de los robos de Barrabás? ¿Y si estaban ahí, que seguramente estaban, soldados romanos, compañías romanas, que habían sido los encargados de meter a Barrabás en la cárcel un tiempo atrás, que pelearon y lucharon en la sedición y la rebeldía, que vieron cómo otros compañeros romanos habían sido heridos y lucharon contra él y sabían que era el cabecilla y sabían que era el peor, y ahora estaban viendo cómo lo estaban dejando libre? ¿Y esa es la justicia de Dios? ¿Y ya está? ¿Y no pasa nada? Y Barrabás miraba todos esos rostros y toda esa multitud gritando fuerte su nombre: Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y de pronto esa multitud que debía odiar a Barrabás le estaba dando la libertad. ¿Por qué? Porque todo el odio que tenía que ir hacia Barrabás estaba yendo hacia un muchacho de 30 y pocos años que no había hecho nada más que dar amor y bendecir a la gente. Yo creo que cuando Barrabás miró a Jesús, no sé si se cruzaron las miradas, pero pienso que si se hubiesen cruzado las miradas, los ojos de Jesús dirían algo así como: me cambio por ti, me cambio por ti. Yo sí me voy a poner en tu sitio. Yo sí me voy a poner en tu lugar. Y la Biblia dice que Barrabás fue liberado en ese momento. Y ante la mirada atónita de la gente y ante su propia estupefacción por no entender lo que estaba pasando, él fue librado. La Biblia no vuelve a mencionar más a Barrabás. No sabemos qué pasó con él. No sabemos qué hizo. No sabemos si volvió a su misma vida o no. ¿Sabes? Muchos Barrabás son librados de la cárcel y vuelven otra vez a robar, a la sedición, a la rebeldía, porque se olvidan muy rápido de que alguien se puso en su sitio. Pero yo quiero pensar y me gustaría pensar, y así me recreo pensando, porque como no está escrito, no me afecta en mi salvación, pero quiero pensar que a Barrabás le cambió la vida. Quiero pensar que Barrabás vivió los siguientes años de su vida consciente de que había recibido un regalo, de que había recibido una segunda oportunidad. De que no es que no pasase nada. ¡Ey, no pasa nada, Barrabás! Tranquilo, has matado, no pasa nada. Has robado, no pasa nada. Tu pecado, no pasa nada. No, sí que pasa. Yo voy a pagar. Tiene que haber un precio. Yo voy a pagar. Pero para que tú camines en libertad. Los nuevos caminos solamente son posibles cuando entendemos que Jesús se puso en nuestro lugar. Los nuevos caminos solamente son posibles cuando desterramos la rebeldía del corazón, cuando nuestro corazón es un corazón sano, cuando nos ponemos en los pies del otro. ¿Por qué
Barrabás pudo tener un nuevo camino. ¿Por qué? Porque Jesús se puso en los zapatos de Barrabás. ¿Cuándo puedes tener un nuevo camino en tu vida? Cuando aprendas a ponerte los zapatos de otros. Quiero tener un nuevo comienzo en mi matrimonio, empieza a ponerte los zapatos del otro. Quiero que me vaya mejor en el trabajo, ponte los zapatos del otro. Me gustaría en la iglesia estar diferente, ponte los zapatos del otro. Deja de pensar de manera egoísta, como si tú fueses el centro o el objetivo de todos los ataques del mundo. Empieza a ponerte los zapatos de otro. Si te pones en los zapatos de otro, te vas a dar cuenta de que tu corazón desarrollará un corazón como el de Jesús, porque al final se trata de eso. Dice el libro de Ezequiel, y quiero terminar con este texto. Ezequiel dice: miré y busqué, a ver si hallaba un hombre que se pusiera en la brecha, pero no lo encontré. La labor del pueblo de Dios es ponernos en los zapatos de esta sociedad, ponernos en los zapatos de otro. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es que alguien se ponga en nuestros zapatos, por eso lo hacemos con los demás. Si no entendemos eso, caminaremos nuestra vida cristiana y usaremos el cristianismo como una fuente de autosatisfacción, como una fuente solamente para beneficio propio, en lugar de entender que el cristianismo es una forma de vida que consiste más en dar, en dar, en dar, en dar. La madurez, leí algo esta semana que me bendijo mucho. Una persona madura es aquella que es capaz de producir mucho más de lo que necesita para ella misma. Y la madurez cristiana reside en eso. ¿En qué capacidad tienes tú de ponerte los zapatos de otro? ¿Qué capacidad tienes tú de bendecir a otros? Si no, vivirás tu vida siempre encerrado en tu mismo círculo, sin entender lo tan maravilloso que has recibido, esa gracia, esa misericordia tan grande que hemos recibido de parte de Jesús. Pilato se lavó las manos, fue indiferente ante lo que estaba pasando ahí. Le dio igual, delante del pueblo dijo: yo quedo inocente de esto, me lavo las manos. Pilato supo lo que estaba pasando. Pilato entendió perfectamente lo que estaba pasando, pero él se lavó las manos, se quitó de en medio. Y el pueblo, aún sabiendo que estaba haciendo mal,